Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das, permitirnos hoy respirar este aliento de vida y comenzar este día y esta semana con tu palabra en nuestras manos, leyéndola y pensando en ella, Señor. Rogamos, como siempre lo hacemos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y nos hagas comprender tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo la palabra del Señor y vamos a hacerlo leyendo entonces el capítulo número 11 del segundo libro de los Reyes. Capítulo número 11 del segundo libro de los Reyes en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Yorán, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados para esconderlo de Atalía. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. Por eso no asesinaron al niño. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años mientras Atalía gobernaba el país. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios, cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Y luego les mostró al hijo del rey. Joiada les dijo: tienen que hacer lo siguiente. Una tercera parte de ustedes, los que están de turno, el día de descanso vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la puerta sur. Y la otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no están de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno el día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios.
lo ungieron y proclamaron rey, y todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue a ver, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna, como era de costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó, ¡Traición! ¡Traición! Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas, llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho, no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio. Y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba, pero aún así no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día el rey Joás dijo a los sacerdotes, recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota o el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomaron de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó, ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente traía, que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsa. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor, los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaban el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor y pagaron todo tipo
de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeros, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores quienes lo utilizaban para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuenta de este dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar a Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simear, y Josabad, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá. Y reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración de ayuda al Señor, y el Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez, como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste delicado de la diosa Acera en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como el polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás, todo lo que hizo y el alcance de su poder, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 16 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él, diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Elías le dijo: consigo un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó:
abre la ventana que da al oriente. Él le abrió y Eliseo dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en la fe. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de estos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás, pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni los ha expulsado de su presencia. El rey Hazael de Aram murió y su hijo Ben-Hadad le sucedió en el trono. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que le habían quitado Joacás, su padre. Joás venció a Ben-Hadad en 3 oportunidades y así recuperó las ciudades israelitas. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió en cambio el ejemplo de su padre Joás. No destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció al mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías también mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. Además conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Joctel, como se le conoce hasta el día de hoy. Cierto día Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, para transmitirle un desafío. Ven y enfréntate conmigo en la batalla. El rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano un carro le envió un mensajero a un poderoso cedro. Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el carro y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edom y estás muy orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, el rey de Israel, movilizó su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder en la guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel y su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte de Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de las historias
de los reyes de Judá. Hubo conspiración en Israel contra la vida de Amasías y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar en Israel durante el reinado 15 del reinado de Amasías en Judá y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer en Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Efer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolía y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a gobernar Israel durante el año 38 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo asesinó en público y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jehú cuando dijo: tus descendientes serán reyes de Israel hasta su cuarta generación. Salum, hijo de Jabes, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria solamente un mes. Manahem, hijo de Gadi, llegó a Samaria desde Tirsa, lo asesinó y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. En esos días, Manahem destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Mató a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. Manahem, hijo de Gadi, comenzó a gobernar
Israel durante el año 39 del reinado de Uzías en Judá y reinó en Samaria 10 años. Manahem hizo lo malo a los ojos del Señor. Durante todo el reinado se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam hizo, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió la nación, pero Nahamén le pagó 34 toneladas de plata con el fin de obtener su apoyo para afianzar su soberanía real. Para conseguir el dinero, Manahem extorsionó a los ricos de Israel, obligando a que cada uno le pagara 50 piezas de plata al rey de Asiria. Por eso el rey de Asiria dejó de invadir Israel y se retiró del país. Los demás acontecimientos del reinado de Manahem y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Manahem murió, su hijo Pecaía lo sucedió en el trono. Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a gobernar Israel durante el año 50 del reinado de Uzías en Judá y reinó en Samaria 2 años. Pecaía hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Peca, hijo de Remalía, comandante del ejército de Pecaía, conspiró contra el rey. Con el apoyo de 50 hombres de Galaad, Peca asesinó al rey y también a Argob y a Arie en la ciudad del palacio de Samaria, y Peca ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Pecaía y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca, hijo de Remalías, comenzó a gobernar Israel durante el año 52 del reinado de Uzías en Judá y reinó en Samaria 20 años. Peca hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Durante el reinado de Peca, el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel y tomó las ciudades de Gihón, Abel-Bet, Maaca, Anoa, Sedes y Azón. También conquistó las regiones de Galaad, Galilea y todo el territorio de Neftalí, y a los habitantes los llevó cautivos a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca y lo asesinó. Oseas comenzó a gobernar Israel durante el año 20 de Jotam, hijo de Uzías. Los demás acontecimientos del reinado de Peca y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotam, hijo de Uzías, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Uzías, pero no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En esos días el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Aram y al rey Peca de Israel. Cuando Jotam murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 16 años. Él le hizo lo que era agradable a los antepasados, como se lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel hasta sacrificar a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra y el paso a los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos en las colinas y debajo de todo árbol frondoso.
Entonces el rey Rezín de Aram y el rey Peca de Israel subieron hacia Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En esos días el rey de Edom recuperó la ciudad de Ela para Edom. Expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar el lugar y allí salían a él. El rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después de Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y el tesoro del palacio y envió todo como pago al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria atacó más por la capital aramea, se llevó cautivos a sus habitantes y los estableció en Kir. También mató al rey Rezín. Luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Mientras estaba allí, observó detenidamente el altar y le envió un modelo del altar al sacerdote Urías, junto con el diseño bien detallado. Urías siguió las instrucciones del rey y construyó algo igual, y lo tuvo listo antes de que el rey volviera de Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar e hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano. Derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de ofrendas de paz. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce en su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. Le dijo al sacerdote Urías: usa el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas quemadas matutinas, la ofrenda de grano vespertina, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano del rey y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de grano y sus ofrendas líquidas. Rocía sobre el altar nuevo la sangre de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios. El altar de bronce será únicamente para mi uso personal. Así que el sacerdote Urías hizo todo tal como el rey Acaz le ordenó. Luego el rey quitó los paneles laterales y los tazones de las carretas para llevar agua. También quitó de encima de los bordes de bronce el gran tazón de bronce bañado al mar y lo puso sobre el empedrado. Por deferencia al rey de Asiria, también quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de reposo, así como la entrada exterior del rey, el templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hija Ezequías lo sucedió en el trono. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas, por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Ala, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas de los reyes de Israel que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron altares paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso.
Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó, entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam hijo de Nabat como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Amad y Sefarbaín y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoran como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que vive allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaban sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a los ídolos de su dios Sucot Benot. Los de Cuta rendían culto al dios Nergal. Los que eran de Amar rendían culto a Sima. Los habitas rendían culto a sus dioses Nivas y Tartak. Y la gente de Sefarbaín hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían.
Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él le dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones, los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazo la serpiente de bronce como Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el sexto año del reinado de Ezequías y el noveno año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En ese tiempo, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Siria y los ubicó en colonias en la región de Halak, en Josán, junto a la ribera del río Jabor, en las ciudades de los Medos. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, hijo de Asiria, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaban en Laquis. Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijan. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del Estado Mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén.
Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlo. Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Semna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero no es Él a quien Ezequías insultó. ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te haré 2,000 caballos si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿crees que hemos invadido su tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esa tierra y destruyanla. Entonces, tanto Eliakim, hijo de Hilcías, como Semna y Joa le dijeron al jefe del Estado Mayor asirio, por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después el jefe del Estado Mayor se puso en pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente, no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías, el rey de Asiria. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. Abran las puertas y salgan. Entonces, cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Amad y de Afrat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim, Ena e Iba? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra porque Ezequías le había ordenado.
no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Semna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequiel. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del estado mayor asirio. Cuando el rey Esquías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida vio a Eliaquim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, de los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera. Hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequiel dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del estado mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al día siguiente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequiel le dieron a Isaías un mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, este dice el Señor, no te enteres por este discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá el mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del estado mayor asirio partió de Israel, de Jerusalén, para confrontar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando Libna. Poco después que el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tirhakah de Etiopía iba a alcanzar un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones les han destacado? Naciones como Gozán, Arán, Yosef y el pueblo de Edom que vivían en el azar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamad y el rey de Arpad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sepharvaim, de Jena y de Eva? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequiel subió el templo al Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor Dios de Israel, no estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos en la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el día siguiente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruir estos no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reyes de la tierra sabrán que solo tú, Señor, eres Dios. Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel: he oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sion te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Que el Santo de Israel,
Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas. Y las cimas más remotas del Líbano corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero acaso no has oído, yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que protegerá ciudades fortificadas y las redujeras en los campos. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fácil de pisotear como tienen brotes verdes. Son como hierbas que salen del techo de la casa que se queman antes de poder crecer alto y lozano. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esta furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo vi, te pondré un gancho en la nariz y mi freno en la boca, te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías: esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que preste por sí mismo, y el año próximo comerán lo que dé sobre ti, lo que dé sobre ti. Sin embargo, pensarán, me plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de sus frutos, y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado los estragos del ataque, echarán raíces en sus propios suelos. Crecerán y prosperarán, pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor cerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor, por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento suyo y mató a 187,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Hadón, lo sucedió en el trono de Siria. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel. Te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esa ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en 3 días iré al templo del Señor? Isaías contestó: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido.
¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 grados o que se atrasara 10 grados? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías, así que eso será fácil. Mejor haz que retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera y el Señor hizo retroceder 10 grados la sombra del reloj solar de Acaz. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias, los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver a Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Isaías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante los poderosos, ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés le dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces esto es lo que el Señor Dios de Israel dice:
Traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes los oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Arús de Jotba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirles culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, sus propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio, pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. Te damos gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones recibidas en este día. Gracias por permitirnos hoy, Señor, el leer tu palabra aquí a esta hora, antes de empezar nuestras labores. Nos encomendamos a ti, Señor, en este día y en esta semana. Que todas nuestras actividades, Señor, todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, incluso sea dirigido por tu Santo Espíritu. Que tu palabra llene nuestra mente, nuestro cerebro, Señor, y podamos compartir de ella con las personas con las que nos relacionemos. Bendice a la hermana Anita que está viajando ahora mismo. Llévale con bien, Señor. Y la hermana Luz y a todos los demás hermanos y hermanas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.